Saludos cordiales, apreciados señores de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública. Saludo con mucho agradecimiento a la doctora Doracelis Hincapié, quien me ha invitado a este conversatorio, a la doctora Rita Almanza, secretaria de Salud de Medellín. Muchísimas gracias por acompañarme en el conversatorio. Les bendigo a todos ustedes y acudo con mucho cariño en cuanto pueda aportar a esta disertación desde algunos aspectos de la colonización científica. Por eso he titulado la charla inicial, para después conversar con todos ustedes en la medida de lo posible. La he titulado Desligaje de la colonización científica para ir al religaje en la decolonialidad planetaria en las ciencias de la salud. Y aquí me voy a pasear por un entramado sumamente inclusivo que yo llamo rizoma, y voy a comenzar hablando de la esencia compleja del ser humano, de la colonización científica, esta relación entre epidemiología, bioética y biomedicina, y algunas preguntas donde va a estar siempre allí, de manera cogitativa, compleja, el aspecto de la ciencia epidemiología, que también ha estado encerrada en la colonialidad, porque la salud también ha estado colonizada por el desarrollo. Y vamos allí a interpelar la palabra desarrollo y sociedad de riesgo. ¿Realmente ha habido un avance o un freno? ¿Ese progreso científico ha sido un avance realmente en todos los sentidos, o ha sido un freno a la humanidad o un daño a la humanidad? Y luego voy a ir entonces a la complejidad, la bioética entramada con la epidemiología y la biomedicina, para finalmente hablar de algunos aspectos transdisciplinares de los modelos matemáticos en la epidemiología, y finalmente para sus preguntas. La complejidad del ser humano. El ser humano no es lo evidente y tangible que nos han hecho ver. Un ser humano compuesto de cuerpo y mente. Hagamos el ejercicio. Si trasladamos este cuerpo y esta mente a cualquier otra parte de la galaxia, ¿será que puede seguir siendo el mismo ser humano? ¿Podrá sobrevivir sin la naturaleza? ¿Será que realmente el cuerpo y la mente, cuando muere la totalidad del ser humano? Pues no. El ser humano está compuesto mucho más con lo que no se ve que lo que se ve. Esa composición alma-espíritu nos las han tronchado en la colonialidad, a la cual nos han sometido y nos hemos acostumbrado a un ser humano aislado de la naturaleza, que supuestamente conquistaría la naturaleza, y lo que hizo fue troncharla y dañarla, y ahora la tierra responde y está pidiendo auxilio, y ese auxilio es el de nosotros, porque si perece la tierra, si perece la naturaleza, perecemos todos. Y el ser humano, desde luego, en su soberbia se ha olvidado de su creador. La creación de Dios contada en el Génesis, el espíritu, el soplo de vida que Dios le ha dado al ser humano. Y en el alma, los sentimientos, la conciencia, el alma es una energía, al igual que el espíritu, que no muere. Por lo tanto, al morir, nuestra conciencia no muere.
Y desde luego nos alimentamos de esta naturaleza hermosa a la cual nos debemos. Y más adelante vamos a decir por qué se rompe toda esta complejidad y a quién le convenía romperla como tal. Ha existido una colonización que nos ha llevado a la impronta y a marcarnos, y con esa palabra colonización nosotros podemos llegar a respondernos por qué somos lo que somos, cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo hemos dejado de ser un aspecto importante que nos están pidiendo a gritos en muchas partes del mundo, que es ser verdadero ser humano, solidario, atendiente al dolor del otro, que te duela el dolor del otro, que ese otro no exista sin ti y que tú no existas sin aquel, en una complejidad en la cual te devienes como ser autónomo pero no independiente. La salud no escapó a la impronta de los debates dominantes del desarrollo, ni a su patrón de poder y conocimiento. Son palabras de Aníbal Quijano, que vamos a ir degustando más adelante. El desarrollo de sistemas de salud bajo los modelos eurocéntricos, háblese de Occidente y luego del Norte, en una colonialidad global, nos ha impuesto qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y cómo es ese asunto de la disminución de nuestra valía y de la desvalorización de nuestros conocimientos. Quiero explicar en un solo párrafo cómo es ese asunto de la colonialidad. En este lado del mundo, en el sur, después de 1492, nos invade Occidente, especialmente España, Portugal, y nos invade y masacra a más de 3 millones de aborígenes en este lado del mundo. No fue una conquista. Nadie llega a tu casa, te masacra a tus padres, te quita todo tu capital y te coloca a vivir en el patio al final, allí con los animales, y te dice ahora esto es mío. No puedes considerar eso una conquista. Ya muchos estudiosos, como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y muchísimos otros ya han decantado este asunto. En ese proceso de colonización hubo una liberación en físico, pero nos quedó enclaustrado e impuesto una colonialidad. Y esa colonialidad nos permea toda nuestra existencia, todo nuestro ser. Todo, hasta nuestra manera de dormir, está impuesta por la colonialidad, que ahora es global, y que sabemos entonces quiénes son los poderosos del mundo y son los que se te emiten allí, cómo debes ser y cómo debes comportarte como profesional y qué es lo válido o no válido. Allí se ha negado entonces la complejidad del ser humano. Se sobrevaloriza lo de otros países, lo del otro. Se disminuye nuestra valía, se desvalorizan nuestras cosmovisiones y hay un ocultamiento de nuestros avances en la medicina indígena y en la de los aborígenes. Por lo tanto, estamos colonizados mentalmente, científicamente, en la manera como conocemos y en la colonialidad del poder, por supuesto. En esa parte ocurre un hecho sumamente esencial, que es el reduccionismo. ¿Cómo tenemos que ver de manera parcelada qué nos interesa de un profesional? Bueno, que cumpla con competencias. No importa si esas competencias le llevan a destruir la vida de una persona. No importa si con esas competencias ignoramos al que tiene menos recursos. No importa si con esa competencia solamente vemos el cuerpo y la mente y no nos interesa el alma y el espíritu, que es la parte más esencial, en tanto esa parte que no se ve es la más desconocida y es donde se alojan esencialidades que afectan notablemente al cuerpo. Y allí hemos ido a una hiperespecialización
sumamente esencial, en la que un traumatólogo puede apretar muy fuerte, tratando de inmovilizar el brazo, y allí puede apretar muy fuerte y puede producir un infarto porque apretó una arteria sumamente esencial. Pero él siempre seguirá diciendo, bueno, yo no soy cardiólogo, yo no sé de arteria, yo soy traumatólogo. Y allí entonces hemos llegado a una parte donde no vemos el todo, sino que vemos exclusivamente las partes y nos tratan por separados, donde nosotros sabemos inclusive que ni siquiera un aparato tecnológico se puede tratar por separado, porque si usted tiene una computadora y tiene un problema en algún programa, en un software allí, usted piensa que esa computadora se va a afectar solo en donde usa el programa, y eso es una gran mentira, porque en cualquier momento esa computadora se le puede apagar, se puede quedar la pantalla en blanco, y allí entonces se afecta el todo ese que le interesa, que es la computadora. Allí hemos tratado a ese cuerpo como el cuerpo máquina, y muchos complejos lo llaman así, en especial una investigadora muy importante que trabaja complejidad con ciencia de la salud, Denise. Ese cuerpo máquina nos separan el cuerpo de la mente, nos separan al individuo de la sociedad, al ser humano de la naturaleza, a lo normal de lo patológico, lo público de lo privado, y esas dicotomías entonces nos hacen vernos en una mirada parcelada, como les vengo diciendo, que ha perjudicado notablemente la salud. Tenemos un cuerpo sin completitud, una salud vacía, sin vida. Es un cuerpo descuartizado en aparatos y sistemas, aislado de su medio nutriente, y el cuerpo se volvió antónimo de la mente, y el hombre se separó de la comunidad y la persona del organismo y la humanidad del cosmos. Y así, entonces, en esa violación a la condición humana, tenemos un cuerpo abstracto y desvitalizado, un cuerpo separado de la psiquis, de la emocionalidad, un cuerpo desligado de su espíritu, y lo que es peor, la educación y la formación de las nuevas generaciones ha avalado todos estos hechos, porque somos así porque la educación colonial, la educación colonizadora, la educación impuesta nos ha llevado a regularizar todos estos hechos, y de esta manera hemos sido formados y de esa manera actuamos. Pero realmente estamos convencidos que las estructuras de dominación están en pleno ardor en las manos de nuestros propios hermanos disfrazados de liberadores. ¿O estamos pensando en este momento que yo estoy hablando de vieja data? Eso fue allá en 1492. ¿Se tiene conciencia que las políticas inyectan proyectos en la mente del oprimido que atentan contra nuestras propias vidas? Me gustaría escucharlo. Hemos estado deconstruyendo los propios proyectos de las falsas decolonialidades en estos estudios de colonialidad planetaria. ¿Ha tenido esto alguna repercusión en la práctica? En la relación epidemiología, bioética, biomedicina, la bioética, la ética de la vida, la ética en la medicina, en estas colonialidades de la epidemiología como ciencia de la medicina, que atiende lo social y todos los aspectos que bordean al ser humano, por lo menos así debe hacerse, tenemos algunos resultados que serían importantes que tratemos. Stephen Hawking afirmaba que la humanidad está en riesgo, y muchos de los peligros los hemos creado nosotros mismos. La humanidad está en riesgo, y muchos de los riesgos han sido creados por nuestra propia ceguera.
Este célebre físico de la Universidad de Cambridge afirmaba que muy prontamente tendríamos una crisis, por ejemplo, de virus modificados, y la hemos tenido. Los avances de la ciencia y la tecnología van acompañados de nuevas formas de riesgos. Sí, esos riesgos que van en una ceguera donde importa es la acumulación del capital a escala global, nos han llevado a una sociedad de riesgo. Y esa sociedad de riesgo profundamente tecnificada, con el mismo instrumento con que podemos salvar vida, con ese mismo instrumento podemos quitarla. La ciencia y la tecnología han ayudado a crear nuevas formas de riesgo en un doble sentido de daños incontrolables que acechan a las sociedades en forma global. Y esos riesgos nos llevan entonces de manera compleja no a una simple denuncia, sino a la concientización de lo que hacemos y la manera como nos manejamos con nuestros congéneres. En esa sociedad de riesgo hemos ignorado cómo piensa el niño, cuáles son sus avatares, cuáles son sus crisis, y los abandonamos a las máquinas, a sus amigos, a la sociedad que los condena y que muchas veces hasta le quita la vida. En esta bioética ha aparecido la monstruosidad de desechar a una persona porque está en una etapa de jubilación y ya no aporta con sus capacidades de acuerdo a lo que se desea en el capital. Cómo la naturaleza también nos alimenta desde nuestros aborígenes y también nos cura, todo eso lo hemos nosotros olvidado. El contacto con la naturaleza es potente y puede ayudar a la curación del cuerpo y de la mente. Los expertos revelan cómo la exposición directa a la naturaleza es esencial para la salud física, emocional, para la salud espiritual. Una pregunta, ¿ustedes alguna vez le han hablado de la salud espiritual? ¿Sabían ustedes que en el momento que el espíritu sale de nuestro cuerpo, estamos muertos en nuestro cuerpo? Para mejorar la capacidad cognitiva, la resistencia, el estrés, ¿nos han hablado de nuestro espíritu? Investigadores japoneses sugieren que respirar el aire del bosque y estar en contacto con nuestra naturaleza puede afectar positivamente mediante bacterias saludables a la curación del cuerpo. Pero que mientras estemos ignorando todas estas posibilidades hermosas de la naturaleza unida a nuestro cuerpo, estaremos parcelando la vida y parcelando la salud. Y es que las bacterias han afectado notablemente la salud física, mental y emocional. ¿Cómo se trata la ansiedad, la depresión, las úlceras y los problemas que verdaderamente afectan al cuerpo han sido tratados directamente con químicos que afectan otra parte del cuerpo, pero que en su sentido originario de alma y de espíritu han sido desmitificados, porque nos han enseñado que así es como debe hacerse. Y estos poderosos tónicos curativos prodigiosos de nuestros aborígenes se han ido en lo que no es válido, en esos famosos llamados saberes que nunca van a ser científicos y que la sociedad occidental nos respaldó, excepto grandes avances actualmente. En ese sentido aparece una palabra que nos ha dislocado nuestra salud, los famosos transgénicos. Sí, así como ustedes ven que se puede inyectar una manzana a la cual nosotros no podemos producir, jamás nosotros podremos producir algo que nos da la naturaleza en esa manera mística y hermosa. Allí ha existido
entonces alimentos que se obtienen modificándose genéticamente. Y entonces ha aparecido desde 1999 que se consiguió la primera semilla transgénica. Allí hemos conseguido entonces grandes avances que han sido un retroceso para la humanidad y para la salud. Un importante porcentaje de la población considera, de acuerdo a los estudios matemáticos y científicos y modelos que nos han dicho lo riesgoso a largo plazo que significan los transgénicos. Y es por eso que nosotros debemos atender en la epidemiología esta parte esencial. Porque por un lado, mientras intenta una salud saludable, por otro lado, de cómo nos estemos alimentando, de cómo estemos consumiendo todo esto, en esa parte nosotros estamos afectando notablemente al cuerpo y no lograremos avances significativos. Con los transgénicos hay un incremento de sustancias tóxicas en el ambiente que después respiramos. Hay una pérdida de biodiversidad, hay una contaminación del suelo, hay resistencia de insectos y hierbas indeseables y entonces hay medicamentos desarrollados para esa contención que en ese ciclo de esa sociedad de riesgo se vuelven a producir intoxicaciones debido a alergias y a la intolerancia de productos procesados, daños irreversibles e imprevisibles a plantas y animales tratados. Allí hay un cruce de genes que nosotros debemos atender y es importantísimo saber qué comemos, qué consumimos. Pero hay una parte aleatoria que no podemos nosotros predecir porque ya el hombre la ha dañado, que es qué respiramos, qué adquirimos nosotros en nuestra mente y en nuestro espíritu que nos hace afectarnos tanto la salud. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos saben cuáles son los resultados. Las farmacias también lo saben, pero ninguno hace nada. Porque todo ello lleva a una complicidad importante y esencial, la más importante irónicamente para el ser humano, que es el capital. Y es por eso que tenemos grandes personas en la humanidad que lo único que tienen es el dinero, pero no tienen humanidad. En algunas líneas de salida, porque el hombre es el único en la tierra capaz de abrazar y al mismo tiempo de matar. En esa complejidad y bioética, en la decolonialidad científica, en este proyecto de coloniales, ahora, ¿cómo nosotros nos decolonizamos en nuestra mente, hacer pensar en la educación para ser seres humanos que vayan a la reconstitución del sentido originario de la vida, para entonces entender qué hacer con todo lo que hemos dañado en nuestra vida? Y aquí la epidemiología, como una de las ciencias más complejas, a las cuales no se puede dejar de atender una cantidad de variantes, tiene mucho por hacer. Debemos de cambiar nuestro pensamiento, y ese cambio también debe ocurrir y en el alma y en el espíritu, de cómo ahora vamos a confrontar la totalidad compleja de la problemática y de lo que es el ser humano. La epidemiología, la ciencia de la salud, el primer cambio que debe existir es la concepción compleja del ser humano. ¿Qué es para ustedes, apreciados profesionales, el ser humano? Y en la medida que atiendan todas las variantes originales del ser humano, naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios, en esa medida compleja, sin desunirla, entonces podemos tener resultados armoniosos que la tierra en pleno nos está pidiendo. Se deben atender al mismo tiempo las características demográficas, las biológicas y genéticas, pero los factores sociales, económicos y ámbitos personales no pueden quedarse por fuera.
en esa bioética, epidemiología y biomedicina que no debe separarse. Y es así como debemos atender y respetar grandemente la condición humana, atender dignamente en una cultura de respeto que atienda al progreso verdadero de ser persona, cuidando ese medio ambiente, pero ya no solo como medio, sino como parte de nosotros mismos, con un arte de habitar en el planeta como lo es la ecosofía, en lo social, en lo ambiental y en lo espiritual. Por eso debemos adoptar una perspectiva, como lo dice Denise Namonovi, adoptar una perspectiva vincular y no dicotómica en el punto de partida que hemos elegido para abrir el discurso monológico del cuerpo. Debemos repensar la corporalidad, dando lugar a la multiplicidad de vivencias contemporáneas que propugnan por escapar a la sujeción de modos modernos de producción de sentido y experiencia. Y nos dice la misma investigadora que relaciona la complejidad con la ciencia de la salud, que debemos comenzar con un arte dialógico como herramienta crucial para la construcción de abordajes complejos de la salud. Es decir, ir a un imaginario encarnado en los médicos en una forma de organización hospitalaria, donde el saber, la responsabilidad, fundada en ese modelo mecánico vaya quedando fuera y se vaya complejizando. Por eso digo que debemos de irnos desligando de ello para ir religándonos a una intencionalidad que no sea solo la lucrativa, que no sea solo una medicina que aparentemente sea curativa, sino también preventiva. Y allí hay que atender la sanidad de todos los aspectos del ser humano en la medida de lo posible. Por eso es urgente desde la perspectiva de la complejidad que no deben existir barreras entre lo propio y lo ajeno, entre el cuerpo y la mente, entre el individuo y la sociedad, entre los seres humanos y el medio ambiente. Y la salud, por tanto, afirma Denise Namonovi, no puede regirse por parámetros abstractos nada más. Vea que no he dicho que se deben de eliminar los modelos matemáticos y los cuantitativos, sino que no basta para ello. Y debemos ligarlos a aspectos de la vida, no solo como una normal estadística, sino no solo como el modelo ideal, sino como un modelo reconstructivo de un ser humano complejo, donde la bondad y el amor prevalezca. Y por eso es que en estos aportes a la epidemiología de la bioética, la complejidad y transdisciplinariedad, se va a niveles donde el saber científico con el técnico, el social y el filosófico se argumenten en un solo aspecto para el respeto de la vida. En estos tres niveles nosotros debemos formar grupos de investigadores, grupos transdisciplinares. Son resultados también de Jorge Pautazzi, desde 2008, grupos transdisciplinares donde los científicos, los técnicos, los filósofos, los matemáticos, los epidemiólogos, los biólogos, todos atiendan a una razón que es la salud. Y esa salud es un concepto sumamente complejo. Y es el segundo concepto que debe atender la epidemiología. Primero, ¿qué es el ser humano? Y luego, ¿qué es ese asunto de la salud? Por eso debemos de desligarnos de estas formaciones impuestas coloniales que nos dicen cómo debemos comportarnos y cómo nos debemos alimentar en espacios totalmente distintos, con climas distintos y en posiciones sumamente distintas. Hay que redefinir, por ejemplo, desde la perspectiva de la complejidad, cómo redefinimos nosotros aspectos importantes de la cosmovisión humana. El abrazo desde lo particular y lo general, buscando una vida saludable, salvaguardando una vida saludable, que sea una vida plena, digna, feliz. Y por eso, en las investigaciones, y ahora voy a hablar de ello, debe haber
una posibilidad de un pluralismo transmetodológico. Y en ese asunto entonces debemos de reformar las mentes. Nuevamente aquella frase de Montaigne que dice que más vale una cabeza bien puesta que repleta, que luego la hereda Edgar Morin en sus estudios, junto con los estudios de Raymond Panikkar en la complejidad cosmoteándrica de lo que es el ser humano que les hablaba al comienzo. En esa complejidad compleja debemos de ir a procesos que atiendan a una epidemiología crítica, que atienda a la complejidad humana. Por eso, en las falsas políticas se debe desburocratizar el concepto de salud. En esa ecología de la acción, que lo que significa es que luego que se produce una acción, hay una reacción que usted no puede recoger. Una vez que introduzca una mala praxis en un paciente, en ese paciente hay una ecología de la acción de la cual ya usted no puede recoger la acción. Si la acción es negativa, difícilmente puede recoger usted las consecuencias de esos actos. Tenemos nosotros que mirarnos en la ecología de la acción, en esa ecoepidemiología de la vida, la ecoepidemiología de la vida, la salvaguarda de la vida. Y en la transdisciplinaridad de la matemática, los modelos matemáticos en la epidemiología, más que todo ya se desarrollan a niveles fractálicos, debe haber un pluralismo transmetodológico. ¿A qué me refiero? Que no basta solamente con modelos matemáticos y que los modelos matemáticos, por lo menos los más sencillos, deben irse complejizando con todos los profesionales. Todos deben de acogerse a ellos en la medida de lo posible, con una transdisciplinaridad de científicos que te pueden ir colaborando. Pero aquí hay que atender siempre, en los modelos matemáticos hay que atender las variables que no se controlan. Estas variables que no se controlan matemáticamente influyen notablemente en el ejercicio de los resultados de los modelos matemáticos. Por eso, en estos modelos no solamente debemos atender las cuentas de nacimientos, muertes, propensos a individuos, enfermedades, susceptibles, renovaciones, sino que debemos atender qué pasaría en el modelo si lográramos pensarnos en las variables que hemos desmitificado, que hemos dejado por fuera. Por lo tanto, los modelos matemáticos en ese pluralismo transmetodológico deben de ir acompañados del estudio cualitativo y sociocrítico de la problemática. La parte cualitativa, cuantitativa y sociocrítico entonces no va separada. Es esencial entonces una investigación, acción participativa compleja, es decir, donde en el centro de acción, como trabaja la epidemiología, donde ocurre, donde vive las personas afectadas, se puede estudiar toda la complejidad del hecho, mirando con mucha atención el modelo, pero también las variables que se han dejado por estudiar y lo cualitativo, que también pueden incluirse en los modelos cuando estas variables llamadas variables dummy se pueden asignarles código y se puede trabajar con eso. Esto es un asunto bastante delicado. Y, por supuesto, la parte sociocrítica. Toda esta parte debemos de atenderla con ojo avisor. En estos modelos actualmente ha tenido mucha efectividad y mucho uso en la parte de las pandemias que hemos trabajado ahora y que hemos sabido de alguna manera aportar, pero que hay mucho por hacer. Bueno, y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, realmente dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y para mí, lo más importante, lo esencial es lo que ustedes tienen allí en su corazón, en su alma, en su espíritu, sus inquietudes. Al fin y al cabo son ustedes los que están allí en la batalla en el campo. Y sé muchísimas veces que queda cuesta arriba cuando las políticas de turno no son las adecuadas.
y cuando nos han formado de una manera que no logramos mirar el sol de frente porque no nos atrevemos, porque no creemos en nosotros mismos, porque esa colonialidad debe irse desmitificando de nuestras mentes con una lectura de todas las variantes de lo que es el ser humano. Una de las cosas más bellas que me ha ocurrido como profesional es ya no ser solo matemático, sino haber saltado ese pensamiento abismal que separaba la matemática y ahora pensar la matemática en todas las ciencias. Y aunque nunca sabemos nada, lo más importante es hacer esa utopía en la práctica, como dijo Paulo Freire, ir haciendo el camino al andar y al fin y al cabo aportar a lo que verdaderamente corresponde. Muchas gracias a todos ustedes y espero sus preguntas y sus aportes.